Acá está el sistema diédrico y estudiaremos la representación proyectiva de la recta. Como hemos convenido, vamos a simbolizar con letras minúsculas del alfabeto castellano a las rectas. Aguárdame por favor un segundito. Sí, buen día. Entonces, fíjense que aquí tenemos una recta R. Claramente está cortando al plano vertical en este punto al que estamos etiquetando como V sub R, donde V sub R va a ser para nosotros la traza o simplemente el punto de intersección de la recta R con el plano vertical. Asimismo, esta recta amarilla va a cortar a nuestro plano horizontal en un punto muy particular al que vamos a etiquetar H sub R. Y H será para nosotros la traza horizontal o punto de intersección de la recta R con el plano horizontal. Ya, estos son dos bastante destacados y que no necesariamente, como vamos a ir viendo más adelante en la tipificación, no necesariamente se constituyen en puntos propios. Muchas veces estas trazas van a constituirse en puntos impropios, no construibles. Le voy a agradecer a la persona que con el micrófono activado, apagarlo para que evitemos la duplicidad del audio, por favor. Bien, entonces la idea de la representación proyectiva es muy simple. Como bien sabemos, todas las rectas poseen infinidad de puntos. Y lo único que vamos a hacer es empezar a proyectar cada uno de sus infinitos puntos usando la proyección cilíndrica ortogonal sobre cada uno de los planos de proyección, es decir, sobre el plano horizontal y sobre el plano vertical, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tengo un punto C de la recta R y vamos a proyectar sobre el plano horizontal, generando la primera proyección C sub 1 de ese punto, como lo hemos venido haciendo desde la semana anterior, y construyendo también la proyección vertical a la que etiquetamos 2. Evidentemente, evidentemente, estos dos puntos van a ser suficientes, puesto necesarios, para poder construir toda la representación de la recta. Para construir la primera proyección, van a disculpar un segundito. Sí, 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 adelante. Estoy ahorita en plena clase. Me llama más tarde, es de los... ya, perfecto. Entonces, mándame por favor por WhatsApp el código para que te envíe las opciones, ¿ok? Pero después de mi clase lo haré, ¿ok? Chao, chao. Adiós. Entonces, les decía que con estos dos puntos tenemos elementos suficientes y necesarios para poder construir la primera proyección de nuestra recta R. Y la primera proyección es para nosotros la proyección ortogonal de la recta R sobre el plano horizontal. Asimismo, dual R2 será para nosotros la proyección que va a estar definida en un punto cualquiera y por dos puntos distintos en realidad, ¿ya? Que podemos nosotros reconocer que pueden ser útiles la traza vertical de la recta R y este punto o la segunda proyección de este punto C arbitrario de la recta R. Bien, un detalle que es importante es que la traza vertical siempre va a ser un punto del plano vertical. Como todo punto del plano vertical va a tener alejamiento cero. O sea que la primera proyección de la traza vertical necesariamente va a estar sobre la línea de tierra. De manera dual, si nosotros
pensamos en la traza horizontal de la recta R, sabemos que va a estar emplazado sobre el plano horizontal, por lo tanto siempre va a ser un punto de cota cero. Y si es un punto de cota cero, así que la segunda proyección de la traza horizontal será un punto que está emplazado sobre la línea de tierra. Van a ser muy útiles para entender el depurado de esta representación proyectiva. Así tendremos R2, R1. Fíjense, el punto C, si pertenece a la recta R, vamos a un poquito a hablar de la membresía junto a una recta, es porque necesariamente la segunda proyección pertenece a la recta R y la primera proyección pertenece a la recta R1. Lo repito con mejor corrección. C sub 2 tiene que pertenecer a R2 y C sub tiene que, siempre y cuando estos dos puntos C1 y C2 estén colineales o sean miembros de una misma línea de referencia. ¿De acuerdo? Bien, evidentemente que la horizontal de R es un punto que ya hemos visto cuya cota es cero, por eso es que A sub 2 está sobre la línea de tierra. La vertical de R es un punto del plano vertical, por lo tanto la primera proyección va a estar siempre sobre la línea de tierra. Entonces, un criterio para construir las trazas de una recta son las siguientes. Empecemos con la traza vertical. Para construir la traza vertical es suficiente que nosotros prolonguemos la primera proyección hasta cortar la primera proyección a la línea de tierra. Y a partir de punto, nosotros con una línea de referencia vamos a poder construir la traza vertical de dicha recta. De manera, para construir la traza horizontal, es suficiente que la segunda proyección la prolonguemos hasta que corte a la línea de tierra y a partir de ese punto nosotros usamos una línea de referencia perpendicular a la línea de tierra hasta que corte a la primera proyección. El punto de corte será para nosotros horizontal. Evidentemente, la traza horizontal, y esto no debemos perder de vista, es un punto que tiene estas dos proyecciones. Pero en el futuro, y esto lo podemos dejar a título estrictamente convencional, hagamos este convenio. Vamos a hacer este convenio. En el se registra la o las trazas vertical R y H sub R con el sobreentendido con el sobreentendido que su otra proyección se encuentra sobre la línea de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo dejaremos a título convenio. Le pongamos algo que destaque y listo. Muy bien, ¿se entiende? Así en el futuro, simplemente voy a poner H sub R y obviamente H sub R siempre va a estar sobre la primera sección de la recta y V sub R siempre sobre la segunda proyección de la recta. Ya no voy a tener que estar explicitando, es muy necesario, que estas trazas están caracterizadas por dos puntos, donde una de sus proyecciones siempre va a caer sobre la línea de tierra. Eso de manera tácita, sobreentendida. Muy bien, entonces veamos más a fondo el tema de la membresía. Y
Dice así, si un punto A pertenece a la red, entonces las proyecciones del punto A pertenecen a las proyecciones homónimas de la recta R. Es decir, primera proyección del punto a la primera proyección de la recta y la segunda proyección del punto pertenecerá a la segunda proyección de la recta. Pero cuidado, esta implicación conversa, perdón, la implicación conversa esta que acabamos de definir es falsa, porque si A1 pertenece a R1 y A sub 2 pertenece a R2, no podemos implicar que necesariamente el punto A sea miembro de la recta R. Ejemplo, ya tenemos que construimos un plano W que sea normal a la línea de tierra. ¿De acuerdo? Un plano W que sea normal a la línea de tierra. Y si es normal a la línea de tierra, va a terminar siendo ortogonal o perpendicular tanto al plano vertical, al plano horizontal de proyecciones. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este plano W, vamos a construir una recta que aquí está dibujada con color verde. A esta recta la estoy etiquetando como R. Ya más adelante esta recta la vamos a tipificar como una recta de perfil. Pero bueno, la cosa es que agarramos cualquier recta de W. Y un punto A no pertenece a la recta R, como lo estamos viendo, pero que tanto A como R en el plano W. ¿De acuerdo? Entonces eso también habría que fijar aquí. Vamos a arreglar. Vamos a decir que A es un punto del plano W que no pertenece a la recta R. ¿De acuerdo? Para que quede mucho más clara y definidas estos tres elementos. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros empezamos a proyectar la recta R, esta recta verde, vamos a tener la primera proyección R1 confundida con la traza del plano W respecto al plano horizontal y a R2 vamos a tener confundida con la traza del plano W y el plano vertical. En definitiva, ¿qué va a ocurrir después del abatimiento? Fíjense, después del abatimiento R1 va a bajar y se va a alinear, va a quedar confundida con R2. ¿Está claro? Sin embargo, fíjense, el punto A, que ya hemos visto que no pertenece a la recta R, va a tener a su segunda proyección sobre un punto de la segunda proyección de la recta R y va a tener a su primera proyección emplazada sobre un punto de primera proyección de la recta. ¿Se dan cuenta? O sea que A sub 1 pertenece a R1, A sub 2 pertenece a R2, pero de esto no podemos implicar que el punto A sea miembro de la recta R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que la implicación conversa a esta noción de membresía verdadera, tenemos que considerar la siguiente remarca. Y lo vamos a enfatizar un poquito más para que realmente quede bien destacado. Ahora sí se ve mejor. Si A sub 1 pertenece a sub 2 pertenece a R2, siendo R una recta que no es de perfil, ahora sí tenemos la posibilidad de implicar de que el punto A es un miembro de recta R. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que añadir una hipótesis más para garantizar la membresía de un punto a una red. Como un ejercicio, fíjense que tenemos acá las dos proyecciones de una recta R1, R2. Aquí está R1 y aquí está R2. Y vamos a ver algunas situaciones interesantes. Aquí tengo un punto A cuya segunda proyección pertenece a la primera proyección de la recta R
y A sub 1 está sobre la segunda proyección de la recta R. Evidentemente, este punto no es miembro de la recta R. Aquí ni la primera ni la segunda proyección están sobre las proyecciones homónimas de la recta, por lo tanto, tampoco está sobre la recta R. Aquí C sub 1 sí pertenece a R1, pero C sub 2 no pertenece a R2. Tampoco el punto C podemos decir que está sobre la recta R. Acá D sub 1 pertenece a la recta R1, pero la segunda proyección no está sobre R2. Así que, como verán, ninguno de estos 4 puntos es miembro de la recta R. ¿Está claro? Entonces, necesariamente debemos cumplir esta condición o esta otra si es que la recta no es de... ¿Alguna pregunta sobre la noción de membresía de un punto a una recta? Bien, entonces sigamos con el tema de la visibilidad. Si recuerdan ustedes, cuando habíamos dado el sistema diédrico, habíamos convenido que el ojo del observador iba a estar facultado de ver todo lo que ocurría en el cuadrante. Es decir, que los objetos posicionados en el primer cuadrante eran visibles para el observador. Los demás objetos emplazados en los otros cuadrantes no eran visibles. Así que vamos a estipular el siguiente convenio. Cuando queramos caracterizar las partes visibles y no visibles de una recta, vamos a estipular, ¿sí?, que se va a dibujar con trazo continuo las partes visibles de una recta. Voy a arreglar aquí algunos errores. Las partes visibles de una recta. Y vamos a dibujar con trazo discontinuo las partes no visibles. Bien, entonces vamos a imaginarnos una situación como esta, donde ustedes pueden ver de que nuestra recta R atraviesa el segundo cuadrante, corta al plano vertical, en este que ya lo hemos definido como la vertical, luego atraviesa o surca este primer cuadrante, que va a ser la parte visible, y luego el cuarto cuadrante es el espacio en el que esta recta continúa su recorrido. Observemos de que la única parte visible es la definida por los puntos que caracterizan a las trazas de nuestra recta. ¿Por qué? Porque fíjense que el ojo del observador está aquí en el primer cuadrante. Entonces, el observador van a ser visibles las dos trazas de nuestra recta. En consecuencia, si para el observador son visibles las trazas de la recta, la parte visible para el observador va a ser el segmento definido por estas dos trazas. El resto debemos de manera discontinua. Y así es. Si son visibles ambas trazas de la recta, es visible el segmento definido por ellas. Y aquí tenemos una típica representación. Fíjense, acá tenemos en este tramo todos los puntos que corresponden al primer cuadrante. Recordemos que para que un punto sea miembro del primer, la segunda proyección y debe estar por encima de la línea de tierra, mientras que la primera proyección por debajo de la línea de tierra. Y eso cumplen todos los infinitos puntos que están en este tramo. Y luego, fíjense que la segunda proyección, como la primera proyección de la recta,
van a caer sobre el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque estamos con puntos que van a tener a sus dos proyecciones sobre la línea de tierra. Mientras que en este tramo tendremos a puntos de la recta R que estarán en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque sus dos proyecciones van a quedar siempre debajo de la línea de tierra. Así que el contrazo con que vamos a dibujar es la que estaría definida por estos dos puntos. ¿De acuerdo? Ahora, puede ocurrir que solamente sea visible la traza vertical. ¿De acuerdo? En este caso, visible la semirrecta de origen en dicha traza que no contiene a la traza horizontal. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde tengo una representación de esto? Vamos a ver aquí. Hemos dicho que solamente va a ser visible la traza vertical. Así es, ¿no? Sí, la traza vertical. Acá. Fíjense, es visible la traza vertical única. En consecuencia, si es visible la traza vertical es porque nuestra recta está surcando por el primer cuadrante, luego va a atravesar el segundo cuadrante y finalmente el tercer cuadrante. Observen de que no pasa en ningún momento por el cuarto, porque si no, sería visible también la traza horizontal. En consecuencia, vamos a dibujar con trazo continuo el recta que parte de la traza vertical y que no contiene a la otra traza. Por eso es que aquí vemos estas proyecciones dibujadas con trazo continuo y el resto con trazo completamente discontinuo. Ahora, si es visible la traza horizontal, por ejemplo, una recta que pasa por el primer cuadrante, atraviesa el cuarto cuadrante y luego se mete al tercer cuadrante. En este caso, no pasa en ningún momento por el segundo cuadrante y solo quedaría visible la traza horizontal, la traza vertical. ¿De acuerdo? En este caso, y de manera dual, vamos a dibujar con trazo, ¿no?, a la recta que parte de la traza horizontal visible y que no contiene a la traza vertical. Por eso es que, fíjense, voy a tener acá que corresponden al cuadrante, luego a puntos que estarán en el cuarto cuadrante, mejor dicho, y finalmente puntos en el tercer cuadrante. Pero puede ocurrir también que ninguna de las dos trazas sea visible. Por ejemplo, una recta que no pasa por el primer cuadrante, una recta que cruce desde el segundo, tercer cuadrante o viceversa, del cuarto y segundo, como aquí estamos viendo. Ni la traza horizontal ni la traza vertical van a ser visibles. En ese caso, evidentemente, no va a ser visible ningún punto de la recta, porque no pasan por el primer cuadrante. Y de esa manera garantizaríamos que todas las dos proyecciones de nuestra recta sean dibujadas con un trazo discontinuo. Bien. Aquí alguna pregunta. Me he pasado demasiado. Estamos con las rectas frontales. Y por supuesto, me adelanté un poquito. Existen algunas que son a la vez horizontales y frontales. Les estoy hablando de las rectas paralelas a la línea de tierra. Asimismo, entonces una recta es paralela a la línea de tierra. Sí, solo sí tiene la misma dirección que, ¿no?, un concepto muy básico. Por supuesto, esta recta es a la vez horizontal y es a la vez vertical. Por eso es que les decía que en esta recta horizontal tiene a sus dos trazas impropias, ¿no es cierto? Se las puede reconocer en el depredado porque sus dos proyecciones son paralelas a la línea de tierra
y toda recta paralela a la línea de tierra, tanto horizontal como frontal. Esto implica que las trazas, la traza horizontal y vertical, son puntos impropios. Muy fácil de visualizar. Vamos a caracterizar a las denominadas rectas de punta. Y para que una recta sea considerada de punta, debe ocurrir que sea normal, es decir, ortogonal al plano vertical. ¿De acuerdo? Tiene que ser incidente al plano vertical. Y la segunda proyección va a quedar confundida vertical. ¿No es cierto? Así que la segunda proyección de esta recta degenera en un único punto que actúa como traza vertical de dicha recta. Así, reconocer que R sub 1 va a ser siempre paralela a la recta R. Y si se dan cuenta, esta recta R, toda recta, es también una recta horizontal. Ya hemos visto que la segunda proyección está confundida con la traza vertical y que la primera recta es R y además normal a la línea de tierra. De esa manera, la representación en el depurado, vemos a la proyección normal a LT y la segunda proyección confundida con la traza vertical de dicha recta. De una manera dual tenemos a las rectas denominadas verticales, donde donde toda recta vertical o es denominada vertical si solo si es normal al plano horizontal. Salta a la vista que la segunda proyección de esta recta tiene que ser normal a la línea de tierra y la primera va a quedar confundida con la traza horizontal de dicha recta. Observen que toda recta vertical es una variedad de recta frontal. Eso quiere decir que su segunda proyección va a ser perpendicular a la línea de tierra. Proyección, insisto una vez más, confundida con la traza horizontal, de nuestra recta. Está claro que traza vertical es impropio. Tenemos también que tipificar a las rectas que pasan por la línea de tierra, si solamente si la intersección entre la recta R y la línea de tierra es no recta, son concurrentes sobre un mismo punto de la línea de tierra. De hecho, este punto es a la vez su traza vertical y su traza horizontal. Así que en el depurado, estas dos proyecciones son convergentes en un mismo punto en el que están escondidas tanto la traza horizontal como la traza vertical. ¿De acuerdo? Después tenemos a las denominadas rectas de perfil. La 3 de perfil, sí, la recta R es normal a la línea de tierra, ortogonal a la línea de tierra. Es decir, la ortogonalidad es un punto que va más allá, es mucho más genérico que el de la perpendicularidad. ¿Por qué? Porque la ortogonalidad solamente exige que los objetos que guarden esta relación geométrica sean o estén, mejor dicho, formando un ángulo recto. Mientras que la perpendicularidad es un poco más exigente. Aparte de que los objetos estén formando un ángulo recto, exige la perpendicularidad concurrencia. Como ustedes pueden ver, cualquier recta que se encuentre sobre este plano W, que es normal a la línea de tierra, va a ser denominada recta de perfil. Y el ángulo que van a formar cualquiera de estas rectas del plano W con la línea de tierra siempre es un ángulo recto. ¿De acuerdo? Entonces, toda recta de perfil siempre va a tener a sus dos proyecciones confundidas y ambas normales a la línea de tierra. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo a mi recta R, que está pintada de amarillo, y la recta S, que está también sobre W,
Y podemos notar de que sus dos proyecciones, R1 y R2, van a terminar sobre la recta perpendicular a la línea de tierra. Y lo mismo va a pasar con las proyecciones de la recta S. Va a tener a sus dos proyecciones confundidas sobre la misma línea de tierra. Esto provoca un conflicto con el tema de la reversibilidad. Es decir, ¿se acuerdan de que todo sistema proyectivo tenía como característica sine qua non la reversibilidad? Así que solamente con las dos proyecciones no podemos definir a qué recta S o R estamos caracterizando. Por lo tanto, para que toda recta de perfil quede biunívocamente definida, es necesario y suficiente describir mediante dos puntos auxiliares que la definen. Usualmente esos puntos suelen ser sus trazas. O sea, si yo conozco la traza de la recta vertical y la traza horizontal de la recta R, mejor dicho, voy a poder definir una única recta. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, si conozco la traza vertical y la traza horizontal, ya queda biunívocamente definida. Voy a poder recuperarla en el espacio de esta misma recta. O, de lo contrario, podemos tomar dos puntos cualesquiera, como aquí vemos, ¿no? A, B, que nos van a definir estos dos puntos A y B a recta R, a la recta, perdón, en este caso A y B están emplazadas sobre la recta S. Muy bien, aguárdame un segundo, sí digan, sí digan. Ya, mándame por favor por WhatsApp el código de tu grupo y te comparto lo que me estás pidiendo. Ya, chao. Entonces, como verán, son necesarios siempre dos puntos para que una recta de perfil quede biunívocamente definida. ¿De acuerdo? Observen algo interesante. Toda vertical o toda recta de punta siempre es una recta de perfil, porque cumplen con esta definición. ¿De acuerdo? Así que ya saben, una misma recta puede ser tipificada de más de una forma. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo voy a aquí la sesión de hoy. Mañana voy a trabajar más detalles sobre las posiciones relativas de las rectas respecto a los planos bisectos. Así que vamos a trabajar muy a fondo aquello.